Ok, shalom a todos. Ya esta semana estamos leyendo la segunda porción, la primera parashá de, del libro de Vayikra. Eh, Recuérdense que el libro de Vayikra hay que leerlo con los ojos de relación, ¿no? Porque Dios llama a Moisés a la tienda de reunión, a un lugar específico de intimidad, y luego Moisés ahí recibe instrucciones. Luego, básicamente el libro en términos generales empieza a hablar cómo se relaciona con Dios los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote. Y ahora en esta porción específicamente, Moshe eh, da el ejemplo, vamos a llamarlo así. Él no era como tal sumo sacerdote, el trabajo del sumo sacerdote fue delegado al final en Shemot a su hermano Aarón, a sus hijos, eh, y básicamente lo que está haciendo Moshe es que en la porción anterior les está, digamos, eh, les está dando ¿cómo se llama? Al pueblo, digamos, los diferentes korbanot. Y los korbanot son los mal llamados sacrificios, porque realmente ninguno de todos ellos era realmente un sacrificio, viene de korban, la palabra korbanot, eh, o sea, muchos korbanes, si lo queremos llamar así, pero el korban como tal lo que significa es eh, acercarse, eso es, de Karev. Y adicionalmente, eh, hay como cinco diferentes maneras de cómo poder hacer los korbanot. Los korbanot tenemos, por un lado, lo que son, vamos a ver, el olá, que es una ofrenda, de entrega total a Dios, en donde se quema la ofrenda totalmente. Luego tenemos el segundo que no lo voy a decir en orden, ok, pero el segundo es el Shelamim, que esa era una ofrenda de paz. Yo quería agradecer por algo a Dios, quería tener una reunión familiar, se convertía como en fiesta, vamos a llamarlo así. Entonces era una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento. Digamos, mi hijo se graduó. Entonces, como Dios me permitió que mi hijo se graduara, entonces yo en ese momento voy a hacer un Shelamim, ¿ok? Luego está el Asham, que es el de la culpa. El de la culpa básicamente lo que hace es cuando una persona no estaba segura si había errado o no, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, pero cuando digamos, alguien se siente culpable, híjole, no sé si erré o no erré, y anda esa culpa todo el tiempo, pues el Asham era la ofrenda que debía presentar. Luego está la minja. La minja es una ofrenda para personas pobres, para que no queden excluidas de acercarse a Dios. Y esta es una ofrenda que puede ser vegetal o de tórtolas. Este, eh, si me permiten un momentito, Sí, voy a poner pausa. Ok, ya.
Ok, perdón. Entonces, está también el hatá, que es cuando las personas, digamos, habían cometido errores. Y a partir de esos errores, pues dicen, rectifico, pero ese tipo de error, digamos, no es algo que se llama en la Biblia avón. ¿Has Avón puesto para es grabar? una iniquidad. Ok. Sí, está grabando, sí. Entonces, el avón es algo con premeditación, con alevosía y ventaja, si lo queremos decir. Entonces, eh, permítame. Ok, entonces, y el hatá, digamos, es cuando una persona viene, comete un error, y en ese error, digamos, no hubo voluntad, sino que fue, digamos, un error de ignorancia, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno empieza a ver todo el sistema de sacrificios y de ofrendas que se presentan a Dios como tal, realmente no todos son sacrificios, no todos requieren sangre, ¿verdad? Sino que hay diferentes tipos de niveles de ofrenda y todo el propósito es acercarse a Dios. Y ahí básicamente nos da las razones distintas por las cuales nos podríamos acercar a Dios y básicamente va buscando como todas las áreas humanas por las cuales alguien podría poner un pretexto para no acercarse a Dios. Ahora, eso a un nivel muy simplista lo estoy manejando, ¿no? Pero adicionalmente, oh, perdón, según yo estaba hablando, no sé en qué momento se quedaron, pero voy a recapitular los cinco, ¿ok? Por un lado está el hatá, que es el error, ¿verdad? Cometo un error, eh, por ejemplo, digamos, atropellé a alguien y no lo quise atropellar, sino que sencillamente se me cruzó, no lo vi, lo que sea. Ese es un error, hatá. Avón es que, no, yo lo vi al tipo, me cae mal y lo conozco y me lo quiero echar, ¿verdad? Hecha. Entonces, allí sucede un tipo de este error, en que ya existe De una tu alevosía, corazón. una ventaja, un deseo de hacer algo premeditado. Para ese tipo de error no existe, digamos, eh, un corbán como tal. Luego tenemos el asham, que es el de la culpa, como les decía. De repente comí leche y después de no sé cuánto tiempo, ¿ok? De comer carne. Y entonces no sé si eso está bien o está mal. O sea, pero yo ando la culpa. Ya. O de repente fui a la India y entonces yo no sabía que esa comida era sacrificada para un ídolo y me la dieron y yo me la comí inocentemente, entonces ando con la culpa. Entonces, ese es el otro tipo de korbanot. Luego está el minjá, que era para las personas pobres, personas que no tienen en un corto plazo una manera económica para presentarse a Dios, ya sea para dar gracias, para cubrir un error, para sacar las penas, etcétera, pero son pobres. Entonces Dios les permite presentar una ofrenda que, digamos, era barata económicamente, ya sea presentar palominos, presentar harina, es decir, una ofrenda vegetal. Y luego estaba también el shalamín, que era una de ofrenda de acción de gracias como tal. Yo daba gracias a Dios porque me había salido algo bien o sencillamente quería acercarme a Dios, ¿verdad? O quería festejar con mi familia algún suceso y presentaba el Shelamín y está el Olá, que es el quinto, que esa es una ofrenda quemada, que esa no necesitaba tener necesariamente un pretexto, si lo queremos llamar de una manera sencilla, sino que sencillamente era que yo quería estar delante de Dios, presentarme. Entonces, el sistema como tal eh, era como continuo, pero adicionalmente en Shemot, capítulo 29, nos habla del Tamid.
¿ok? Y esta no tiene nada que ver con estos cinco tipos que son descritos en Vallicra, con estos cinco tipos de ofrenda, sino que esta es una ofrenda la cual se presentaba, dice, en la mañana y en la tarde, ¿ok? Y era sacrificar dos corderos de menores de un año, eh, y básicamente era para mantener la llama encendida, este, que fuera un continuo sacrificio. Pero el tema no era que todo esto, vamos a llamarlo así, y como lo ve Maimónides, era un sistema ritual de enfoque, obviamente, pero también de aprendizaje. ¿Por qué? Porque digamos, en todos los sacrificios o en todas las ofrendas que se presentaban, pues básicamente la persona que se presentaba tenía que exponer, es decir, con su propia boca, confesar por qué razón estaba haciendo la ofrenda correspondiente, el corbán correspondiente, ponía sus manos sobre la ofrenda y decía, de alguna manera, era como reconocer que yo debería estar en el lugar de la ofrenda. Y si yo había cometido algún error, era como que yo sentía el dolor del animal. Eh, si yo sentía la pena, digamos, de ver cómo se quemaba, yo decía, yo ahí tendría que estar. Entonces eso servía para corregir errores. Y era una manera psicológica de llegar a la gente. Ahora también la gente en aquella época luchaba con los sistemas parecidos al de la Torá, de sistemas de sacrificios, en donde habían sacrificios humanos, habían sacrificios de distintas eh, naturalezas, y digamos que esto surgió, digamos, como un antídoto. Por lo Ya. tanto, ahora posiblemente no tiene como un sentido cultural, no tiene un sentido como que uno dice, ¿para qué vamos a ir a ver una carnicería, no? Este, Mm. y en el tiempo, al no haber un templo, por supuesto, no tiene sentido cumplir estas misbot. Por lo tanto, los jajamí lo que hicieron fue trasladar básicamente el tamid, ¿ok? En los rezos o en las oraciones que se hacen por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Este, básicamente, lo que tenemos actualmente son tres tipos de oraciones. En la mañana se hace el shaharit, al mediodía, digamos, el también de la tarde, es el minjá, y la quema nocturna es el ma'ariv, ¿ok? Que son distintas, que en el Sidur están, básicamente. Ahora, que, digamos que al final de cuentas, eh, lo que hace una cosa se reemplaza por otra. Claro, al final de cuentas no es el animal, no es la harina, no es el aceite. Al final de cuentas, en el sentido abstracto, es la intención. Estoy presente, estoy repitiendo las cosas. La palabra es lo que se decidió que debía de cambiar. Es decir, se suplanta, digamos, o reemplaza el acto físico por una entrega que es externa hacia una voluntad que es la entrega interna. Es decir, todo va al servicio, ¿ok? Entonces, y esto es que pasamos de la abodá, que es el servicio sacerdotal, a un abodá shevalev. Eso es un servicio del corazón. ¿De dónde sale esta idea? De Devarim 11, cuando dice servirás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿y cuál es el servicio del corazón? Pues es la oración, ¿no? Al final de cuentas, no se perdió algo real, se perdió algo real, obviamente, sí, ya no hay una presencia tangible, el altar, etcétera, y la oración es el sustituto temporal. Es decir, no es que se perdió, se transformó, ¿ok? Entonces, antes nuestra relación se basaba en actos físicos, ahora es una relación interiorizada,
Eh, y aquí al final de cuentas retornamos a la parashá Tzav, ¿ok? Ya, La parashá básicamente que tenemos, bueno, también dice en Oseas 14:2, dice, piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Es decir, ya el profeta está diciendo, no es necesario sacrificar animales. animales. Tal. Entonces, eh, y al final, eh, Sab, ¿verdad? Realmente lo que significa es ordena o, 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 eh, haz el precepto, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pero es básicamente ordenarás, ¿ok? Dándole la idea de ordenarás a Aarón cómo lo van a hacer. Al final de cuentas, de lo que nos habla, este, eh, hoy en día la palabra sabe en hebreo lo que significa es una orden directa, ¿ok? Ya, Así que, eh, y, y- y- y básicamente lo que empezamos acá en Tzab es primero con el tema de que Moshe da el ejemplo. Él mismo hace en esta porción todos los sacrificios para enseñarle a Aarón y a sus hijos cómo lo deben de hacer. Dice que él toma los animales, los abre, los limpia, etcétera. No se pone las ropas sacerdotales. Después de eso viene, toma las ropas sacerdotales, se las, se las pone a los hijos de Aarón y a Aarón. Dice que combina aceite y sangre y los ordena, digamos, frente a todas las personas. ¿Ok? Y al final, básicamente de lo que está hablando, este, la, la, la porción es que, digamos, lo que existe es un sistema, digamos, en el cual representan el estado del alma, ¿verdad? ya. Este, al final también empieza a dar un montón de detalles muy técnicos, ¿verdad? Que uno dice, puchica, ¿y por qué tanto detalle tan oculto, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero lo principal son tres ideas. El primero es el Eish Tamid. Ese es el fuego continuo, ¿ok? Ya cuando dice el Eish, que es fuego, y el Tamid es continuo, tenemos que referirnos no a estos sacrificios o a estas ofrendas, sino que tenemos que irnos a Shemot, ¿ok? Porque el Tamid, era lo que decía al inicio, son los dos corderos que se ofrecían en la mañana y al final de la tarde. Y dice Ya, Dios que debe de arder constantemente y que el sacerdote debe estar alimentando ese fuego cada mañana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos invita a esto? Es a mantener a algo que hoy en día se pierde bastante fácil y eso se llama la constancia. Digamos, yo tengo problemas a veces con la constancia porque, voy a dar un ejemplo, uno puede empezar y dice, voy a orar todos los días, el mañana, mediodía, en la tarde, 3 días. Cuarto 3 días. día, digamos, sí, 3 días, y de repente, ya el cuarto día uno empieza a pensar, se me fue el día, híjole, y no hice la oración tal, y no hice no sé qué. Y entonces, al final de cuentas, como que la constancia Te falla. es algo importante. Ya. ¿Para qué? Para mantener el fuego. Muchas Ajá. veces ese sub y baja es porque no existe constancia. ¿Y qué significa la constancia? Ah, bueno, no depende de cómo amaneció, cómo atardeció, no importa si el El sacerdote amor se había peleado con la familia, si en la noche no había comido, él tenía que está hacer, cansado.
Sí, estaba cansado y entonces él hacía el sacrificio. Entonces, eso se llama constancia. Y en el mundo de ahora, que todo No, es como rápido, como que todo es, te por pasa ejemplo, la ves hora. fast food. No, pero digamos, uno va a la comida. ¿Cómo quiere su comida? Cuando va a un restaurante, ya la gente no le gusta sentarse, esperar por un buen alimento, que se lo preparen fresco, que lo cocinen al momento, sino que la gente lo que busca es algo que Rápido. ahorita pido y en 5 minutos a más tardar ya estoy sentado comiendo. Ya. Y entonces, ¿pero qué te metes al cuerpo? No importa, pero resolví. Entonces, cuando se nos quita esa parte de la constancia, obviamente estamos en un momento en el cual, voy a llamarlo así, sí se tiene un problema hoy en día, especialmente las nuevas generaciones. Están desesperados porque quieren las cosas para ya. Esa es la paciencia Luego, también. exacto, la Ya, constancia lleva paciencia. ya. Luego también se explican todos los detalles de los korbanot, básicamente, ¿verdad? Mm, La olá es una entrega total a Dios. Por eso es que se quema todo. La minjá es una ofrenda sin levadura, es decir, hay una pureza, humildad, no hay orgullo. El hatá es un error, como decía. Dios me cubre. Y la palabra expiar es cubrir realmente. A mí me gusta usar también la palabra cubrir. Es como Dios se hace el del ojo pacho, ¿ok? Por faltas involuntarias. El asham, como les decía, es la culpa, es la reparación de faltas específicas. Y el shalamín es la gratitud y conexión. mm, Entonces, y aquí va diciéndonos el cómo se van presentando. Y lo tercero, básicamente, es la santidad. En los detalles dice que cuando el sacerdote tocaba algo, se volvía eso santo. ¿Ok? Este, se prohíbe comer la grasa y la sangre, esas son partes reservadas a Dios. ¿Por qué la sangre? La sangre es porque ahí está la vida y es Dios es el dador de la vida, nadie la puede quitar. Segundo, la grasa, porque en teoría es lo más rico, vamos a llamarlo, y eso se le deja a Dios. Eh, ah, y la idea clave es que la santidad se transmite. ¿Ok? Luego, la consagración de Aarón y sus hijos, el último punto. Ellos son ungidos y van a permanecer 7 días en ese proceso de consagración. Esto nos da el preámbulo que todo iba perfecto, se iba cumpliendo lo que Dios había dicho en la mente de Moisés en Shemot. Luego, cuando ya empiezan a construir todo, y ahora ya se empieza a ver la realización de la visión divina en el monte Sinai. Entonces, mm, al final, digamos, las ideas sería constancia sobre la intención, disciplina y estructura, transformación a mm, través de la acción y la relación, ¿verdad? En mm, el cual, digamos, se busca acercarse a Dios. ya, Ahora, eh, al final uno dice, bueno, ok, técnicamente es esto, ¿no? Pero ¿cómo aplicarlo esto a la vida diaria? Eso es como ¿en qué me sirve saber todo esto? Al final, por ejemplo, hay detalles tan hermosos que uno va viendo. Y yo me puse a hacer un número y yo decía, híjole, ¿cómo es posible que, o sea, el templo, inclusive el templo hoy en día, podemos llamarlo así, si tendría que atender a 10 millones de personas, se queda corto. ya, Eh, Era imposible atender a todos. Y la razón por la que era imposible, porque tenían que ofrecer casi que 1.800 sacrificios por hora o recibir 1.800 ofrendas por hora. No había espacio físico para eso, ¿no? Entonces, habían ciertos, y obviamente la cola, te puedes imaginar si yo quería presentar, y no era tan fácil como decir, ahorita amanecí con ganas de darle esto a Dios, me voy a ir al templo a pesar que fuera muy eficiente,
logísticamente para mí, humanamente era imposible. Este, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quería? Era habitar entre todos y que interiorizáramos eso que estábamos viendo en el tema físico, lo interiorizáramos hacia nosotros. Por eso es que quizás hoy en día Dios no ha permitido que se reconstruyera el templo, porque, eh, porque otra vez volveríamos a algo físico, Ya. y volveríamos a buscar, eh, a lo que los profetas y en específico Jeremías en esta Haftará se refiere. Mira, los sacrificios como tal y las ofrendas son vacías para mí si no existe una voluntad correcta, si no existe una manera correcta de hacer las cosas, si no existe eh, una intención correcta de hacer las cosas, ¿ya? Y eso es bien importante porque si no se vuelve algo mecánico Mm, la relación con Dios. Es lo mismo. Yo puedo empezar a hacer las plegarias, pero si mi intención no es la buena y no es la correcta, yo voy a estar leyendo pura letra muerta. ¿Ok? claro. Mm, O sea, ¿en qué mm, terminaría? Ah, bueno, eso va a ser como 5 Aves María y 8 Padres Nuestros, ¿no? Y al final de ya. cuentas, Sin fe. no, ajá, o Mm, sea, lo hago mecánicamente, ¿ok? mm, Entonces, yo en lo personal, si me preguntan, y quizás no debería decirlo, pero en lo personal yo no me puedo de memoria todo el Sidur, por ejemplo, ¿ok? Yo tengo que leerlo. Eh, y, pero sí trato de alguna manera conectarme al final de la noche con Dios, aunque sea Con Dios. unos en mi mente, hacer una pequeña oración. Cuando me levanto, sí hago mi Modéani y le doy gracias a Dios por un nuevo día más. Ya. Por un Y en día que algún te da la momento en el vida. día, sí, Ya. y al final, a media mañana, de repente se me vienen chispazos, ¿no? o, Yo no, o yo miro hago dos algo. nomás. Entonces, pero no es la cantidad, sino que es la intención, ¿no? Claro. Y no solo la intención, sino que también está de por medio, ah, Da gracias. digamos, sí, exactamente, no importa. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay, por ejemplo, digamos, pecados que alguien hace con una intención, ¿verdad? Y sabe que está haciendo el mal y a propósito, no hay ninguna ofrenda que te expíe delante de Dios, es decir, que te cubra tu falta delante de Dios. Ya. Entonces, no existe. Y ahí es como, y ahí es cuando llega el punto, eh, que si no existe una ofrenda, ¿quién es el que se tiene que presentar como la ofrenda como tal? O sea, tienen que internalizar su error, obviamente, pero Claro. entonces ya no va a ser algo externo que me va a cubrir a mí, mi falta, porque el objetivo, digamos, si había cometido un error, agarraba el animalito, yo ponía mis manos sobre el animalito cuando lo estaban sacrificando, Sacrificando. yo sentía el dolor de ese animal y le confesaba al sacerdote por qué razón estaba en ese punto. Y cuando el animalito estaba muriendo, yo estaba impactado por lo que estaba sucediendo, pero eso, al final de cuentas, lo que sucedía es que me permitía a mí, digamos, eh, Liberarme. liberarme. Mm, Este, y no solamente eso, sino que cambiar mi manera de ser. claro, cambiarme. Porque voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que alguien maneja a una velocidad alta y va ebrio y tiene un accidente y a raíz de ese accidente mueren Vaya para. personas. Mm, Ya. No solo pierdo el vehículo, no solo me golpeo, sino que hubieron fallecidos de por medio. Ok. tú te sientes. Oh, Pregunto, esa persona
¿Ustedes creen que va a volver a manejar ebrio y va a volver a manejar a altas velocidades? Después de haber visto qué es lo que sucedió, la mayoría de gente no lo vuelve a hacer. No lo hacen, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque vio todo el dolor que infligió a sus familiares, a los que van a enterrar, a lo que va a suceder, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que algo así era esto. Pero cuando había intención, no había nada que me protegiera, no había nada que me cubriera. Entonces yo iba solo, me Mm, presentaba delante de Dios. ¿Y quién era el sacrificio en ese momento? Yo mismo. Porque no había ningún animal que me cubriera, no había nada que me cubriera. Yo tenía que confesarlo a Dios y la- decir, Señor, aquí estoy. Claro, no me iba a sacrificar porque Dios no dijo, entonces, ¿saben qué? Maten a Mauricio por todos sus errores. No, pero por esa razón eran el tamid, el sacrificio en la mañana y en la noche. Pero, eh, pero el objetivo era que yo llegara al punto de decir, yo cometí errores, lo hice a propósito y que rectificara. Y ahí es donde entra un poco el libro de Isaías cuando dice que si tus pecados fueren rojos, van a ser blancos como la nieve, ¿no? ya, O sea, Dios puede transformar eh, todo eso que yo tengo, porque para Dios no hay nada imposible, Dios puede perdonar todo, Dios puede cubrir todo, pero el objetivo era también que tenía que pasar por el mismo proceso, presentarme delante de Dios, confesarlo y estar en la conciencia interiorizada que yo estaba delante del Creador. En aquella época era como más lógico que ahí estaba la presencia de Dios en el Mishkan, ¿no? Este, y, y básicamente era como llegar un momento, rectificar, guiarme y decir, bueno, la regué. Así que eso es así en términos generales lo de esta semana. Voy a dejar de grabar, ¿ok? Eh, de grabación.